Para centrarnos en el tema que vamos a hacer hoy, recordemos brevemente lo siguiente. Recuerden que la razón de ser del pueblo de Israel era precisamente el permanecer fiel al Dios único, al Dios creador, y de esta manera poder llevarlo al resto del mundo, poder recibir al Mesías y entregar al resto del mundo esta revelación. Pero que permanezcan fieles al Dios único era esencial, era fundamental, era su razón de ser. Entonces recuerden que Dios, una vez que les ha sacado de Egipto, que les ha llevado al pie del Sinaí, les ha propuesto hacer alianza. Y en esa alianza, el objetivo de esa alianza, recuerden, es que el pueblo, y Dios se lo ha propuesto y ellos lo han aceptado, que el pueblo ha de ser un pueblo sacerdotal y un pueblo santo. Es decir, han de ser un pueblo capaces de recibir la revelación y entregarla. El pueblo se comprometió, recordemos que a través de Moisés, Dios se lo propuso por lo menos 2 veces. Y el pueblo respondió: todo lo que ha dicho Dios lo cumpliremos. En vista de lo cual, Dios les da los 10 mandamientos, Moisés subió al Sinaí para escribir las tablas de la ley en piedra, para que sea un documento que permanezca, que no se destruya, y cuando baja se encuentre con que han hecho el becerro de oro y que por lo tanto han roto la alianza. Por lo tanto, fijémonos que deja de tener sentido la existencia de este pueblo. Es importante que veamos esta realidad. Por otra parte, no olvidemos que en el momento en que ocurren estos hechos, todavía no se había completado la revelación. Sobre todo lo relativo a lo que pasa después de la muerte, en el más allá, no se había revelado. Por lo tanto, no se conocía que existe el cielo, que existe el infierno y que existe el purgatorio. No se conocía. Por lo tanto, fijémonos que, por decirlo así, los premios y los castigos tenían que realizarse aquí, porque no tenían conocimiento del más allá. Recordemos que Dios es la fuente de la vida. Con el acto de idolatría que habían cometido, habían roto con Dios, fuente de vida. Por lo tanto, no solamente dejaba de tener sentido su existencia, sino que además quedaban indefensos, totalmente indefensos. Ellos tendrían que defenderse de los posibles ataques y de poder seguir avanzando, etc. Esta era la situación, porque ellos habían roto la alianza con Dios. Teniendo en cuenta esto, podremos entender mejor lo que vamos a leer ahora. Estamos en el Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29. Moisés, viendo que el pueblo estaba sin freno, pues se lo había quitado a Aarón, haciéndole objeto de burla para sus adversarios, se puso a la entrada del campamento y gritó: «A mí los de Yahvé», y todos los hijos de Leví se reunieron en torno a él. Y él les dijo: «Así habla Yahvé, Dios de Israel, cíñase cada uno su espada sobre su muslo, pasad y repasad el campamento de la una a la otra puerta, y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su deudo». Hicieron los hijos de Leví lo que mandaba Moisés, y perecieron aquel día unos 3000 del pueblo. Moisés les dijo: «Hoy habéis llenado vuestras manos a Yahvé, haciéndole cada uno oblación del hijo y del hermano, por ello recibiréis hoy bendición». La reacción, la orden que da Moisés es que cada uno mate a parientes, aunque sean cercanos, aunque sea un hijo. Pero ¿a quiénes son a los que tienen que matar? Evidentemente a los que perseveran en la idolatría. Es decir, era imprescindible que el pueblo siguiera fiel a Yahvé. Todo lo que significa idolatría
no puede estar en el pueblo de Israel. Esto nos indica que se trataba de pecado mortal. Por cuanto no se conocía, como digo, el más allá, pues la consecuencia era la muerte temporal, porque no se tenía idea de que existía una muerte eterna. Pero fijémonos que aquí se nos indica claramente la gravedad del pecado, que yo creo que hoy día no le tomamos el peso a la gravedad del pecado. Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, que es verdad. Y por lo tanto, no tiene importancia el pecado. Pero este texto demuestra también que no todos se habían hecho idólatras, que había un resto fiel que se unió a Moisés para reparar de alguna manera este pecado, erradicar la idolatría. Aquí no se nos dice qué pasó con Aarón. Podemos verlo en el libro del Deuteronomio, capítulo 9, versículos 18 al 20. Luego me postré en la presencia de Yahvé como la primera vez durante 40 días y 40 noches, sin comer pan y sin beber agua, por todos los pecados que vosotros habíais cometido, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé, irritándole. Yo estaba espantado de ver la cólera y el furor con que Yahvé estaba enojado contra vosotros hasta querer destruiros, pero todavía esta vez me escuchó Yahvé. Estaba Yahvé también fuertemente irritado contra Aarón, hasta el punto de querer hacerle perecer, y yo intercedí entonces por Aarón. O sea, como vemos, Moisés, ante un pecado tan grave como el que se han cometido, ora, pide a Dios que perdone, pero también por Aarón. Digamos, Dios, dice el texto, en el lenguaje que entiende cualquiera, Dios estaba irritado contra Aarón. Es decir, el choque contra la santidad inmutable de Dios era impresionante. No olvidemos la responsabilidad de Aarón, el sumo sacerdote, que había sido testigo, había tenido una experiencia especial de Dios después de aquel sacrificio, de aquel rito en el cual se realizó, se firmó, diríamos así, la alianza. Y gracias a esta oración y esta penitencia de Moisés, fijémonos que dice 40 días sin comer, o sea, haciendo ayuno, haciendo penitencia, para alcanzar de Dios la conversión. Y estos hechos tienden a hacernos tomar conciencia de que el pecado es algo muy grave. Y repito, como que no existía la revelación del más allá, las consecuencias serias tienen que darse aquí. Porque fijémonos que en este momento o se erradica del pueblo de Israel la idolatría, o desaparece este pueblo porque no tiene razón de ser. Entonces se trata de hacer comprender al pueblo la gravedad del pecado, tan grave que su existencia depende de esto. En nuestro tiempo tendemos a ser muy sentimentales y no tomarle el peso a la trascendencia de nuestros hechos. Por lo tanto, fijémonos que estos textos son, yo diría, como despertadores. Cuidado, que es muy grave. Que es muy grave. El que se diga que murieron 3.000, ya saben que los números no hay que tomarlos al pie de la letra. Quiere decir que murieron muchos. ¿Por qué? Porque había muchos que perseveraban en su idolatría. Y la tribu de Leví, precisamente con este gesto, merecieron el ser consagrados. O sea, a partir de este momento, si nos hemos fijado, por eso recibiréis hoy bendición, le dice Moisés. La tribu de Leví se convirtió en la tribu sacerdotal. Esto es un hecho que nos cuesta asumirlo, es verdad, que es muy fuerte, es verdad, pero despertemos, que el pecado es muy grave, que romper con Dios es romper con la vida,
es romper con la felicidad. No es poca cosa romper con Dios. La oferta de parte de Dios es gratuita, pero si la aceptamos, hemos de ser coherentes. ¿Podemos seguir? Versículos 30, estamos en el Éxodo, capítulo 32, versículos 30 al 35. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado, yo ahora voy a subir a Yahvé a ver si os alcanzo el perdón. Volvióse Moisés a Yahvé y le dijo: oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un dios de oro, pero perdónales su pecado o bórrame de tu libro del que tú tienes escrito. Yahvé dijo a Moisés: a él que ha pecado contra mí es al que borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo a donde yo te he dicho. Mi ángel marchará delante de ti, pero cuando llegue el día de mi visitación yo los castigaré por su pecado. Y castigó Yahvé al pueblo por el becerro de oro que les hizo Aarón. Observen el amor de Moisés a su pueblo y el amor a Dios. Es decir, Moisés realmente le toma el peso a lo terrible de la situación. Y entonces, aunque ya, si se acuerdan, Dios le había dicho que perdonaba al pueblo, pero Moisés suplica a Dios que renueve la alianza. La alianza le ha roto el pueblo, pero Dios es siempre fiel. Y observen hasta qué punto el amor de Moisés a Dios. Este pueblo, dice, ha cometido un gran pecado, se han hecho un dios de oro, pero perdona su pecado, o bórrame de tu libro que tienes escrito. Tomémosle el peso de lo que esto significa. ¿Qué es ese libro, pongamos entre comillas, que tiene escrito? Dios no necesita libros para recordar. Equivale a lo que en el Apocalipsis se habla del libro de la vida. Si quieren, pueden buscar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 5. El que venciere, ese se vestirá de vestiduras blancas. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, se habla del libro de la vida. Lo mismo lo encontraríamos en el capítulo 20. El libro de la vida es una persona que está inscrita en el libro de la vida, quiere decir una persona que se salva, una persona que va al cielo. Pues Moisés dice que le borre del libro. Es decir, fijémonos hasta qué punto llega el amor de Moisés a su pueblo. Con tal de conseguir que su pueblo vuelva a ser pueblo de Dios, está dispuesto a renunciar a su amistad con Dios, a renunciar a su unión con Dios, a renunciar a la felicidad. Pero evidentemente Dios eso no lo acepta. El que peca es el que quedará borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque es el que corta con Dios. Pero fijémonos que para que Dios pueda renovar la alianza con el pueblo, es necesario que el pueblo se convierta. Si el pueblo se convierte, no se puede realizar la alianza. Por lo tanto, Moisés suplica a Dios que le dé las gracias que necesitan, por decirlo así, para que se conviertan. Y ahí pone en la balanza, por decirlo así, su amistad con Dios, su penitencia, su oración. Y efectivamente Dios escucha. Es interesante porque en la carta a los romanos, San Pablo tiene una expresión semejante. Está dispuesto a ser borrado del libro de la vida con tal que su pueblo se convierta. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 3. Porque desearías ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos, mis deudos según la carne. O sea, estaría dispuesto a ser anatema, es decir, condenado, con tal que su pueblo se convierta. Esto es, yo diría, una auténtica realmente caridad. Pero
aunque Dios perdona, va a haber un distanciamiento entre Dios y el pueblo. Aquí vemos toda una pedagogía. Es necesario que el pueblo se convierta, por lo tanto tiene que tomarle el peso, la gravedad de lo que iba a pasar. Podemos continuar en el capítulo 33, versículos 1 al 6. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: anda, subid ya de aquí tú y el pueblo que has sacado de Egipto, e id a la tierra que con juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Yo mandaré delante de ti un ángel que arrojará al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Sube a la tierra que mana leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te destruya en el camino. Al oír estas duras palabras el pueblo se acongojó y ya nadie se vistió sus galas. Entonces dijo Yahvé a Moisés: di a los hijos de Israel: sois un pueblo de dura cerviz, si un solo instante subiera con vosotros os aniquilaría. Depón pues tus galas y ya sabré yo lo que he de hacer. Los hijos de Israel se despojaron de sus galas a partir del monte Joreb. Dios le dice que sí, que le seguirá ayudando, pero no como antes. Es decir, no irá él en medio, no será él directamente el que les va a conducir, sino que enviaría un ángel. No olvidemos que ángel significa mensajero, Moisés mismo es ese ángel. Pero digamos que entre Dios y el pueblo tiene que haber un distanciamiento. Dice Dios porque no puede ir en medio del pueblo porque les haría daño al pueblo. ¿Y por qué el pueblo quedaría aniquilado si Dios va en medio? Porque fijémonos que aquí estamos ante una realidad que a veces nos cuesta aceptar. Y es que Dios es infinitamente santo y no puede dejar de serlo. O sea, Dios es infinitamente perfecto, infinitamente santo. Por lo tanto, el pecado choca con Dios. Y no puede haber armonía entre el pecado y Dios. Por lo tanto, el que se acerca a Dios tiene que esforzarse por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Recordemos que el proyecto de Dios, según nos expresa la carta a los Efesios, es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y para que esto sea una realidad, ha fundado la Iglesia, nos ha dado los sacramentos, etcétera, etcétera. Es decir, Dios nos ha dado todos los medios para que realicemos ese proyecto. En aquel momento todavía no tenían los sacramentos, pero sí tenían esa presencia de Moisés que les hacía de enlace, por decirlo así, con Dios. Por consiguiente, ¿qué ocurrirá? Pues que sí, que Dios le asistirá, les concederá lo que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, es decir, el poder entrar en la tierra prometida, pero irá un ángel, no irá él en medio. Es una manera de que tomen conciencia. Entonces, fijémonos que el pueblo empieza a tomar conciencia. Y por lo tanto empieza a hacer penitencia, empieza a convertirse. Se nos dice que se quitan las galas, etc. Hay un paso, un proceso hacia la conversión. Sin esa conversión, la relación con Dios no puede ser gozosa, porque hay un choque entre la santidad de Dios y la actitud de pecado y de egoísmo en nosotros. Continuemos, versículos 7 al 11. Moisés tomó la tienda y la puso fuera del campamento a alguna distancia. Le dio el nombre de tienda de reunión, y todo el que buscaba a Yahvé iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés se dirigía a la tienda, se levantaba el pueblo todo, estándose todos a la puerta de sus tiendas, y seguían con sus ojos a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. Una vez que entraba en ella, Moisés bajaba la columna de nube y se paraba a la entrada de la tienda, y Yahvé hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube parada ante la tienda, se alzaba y se prosternaba a la entrada de sus tiendas. Yahvé hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ministro, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Moisés se vale de una serie de actos que todo el mundo podía percibir para que captaran
esta realidad. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento la tienda, digamos, de reunión, la sacaba fuera del campamento, a una cierta distancia. En este tiempo todavía no se había hecho la tienda, digamos, que se hará posteriormente cuando ya permanezca firme la alianza. No se había hecho el arca de la alianza, todo esto se haría después. Pero seguramente sería una tienda antigua que servía de lugar de reunión para el culto de Dios. Por consiguiente, para hacer entender que Yahvé no iba en medio ya, cuando se establecían el pueblo de Israel, la tienda de reunión se sacaba fuera. Pero fijémonos que, sin embargo, la intimidad de Moisés con Dios permanece. Y el pueblo era consciente de que efectivamente Moisés vivía esa amistad íntima con Dios. Se dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo a su amigo. ¿Eso quiere decir que veía a Dios? No. Sino que no había intermediarios, no había distancia. Era una experiencia de un encuentro con Dios realmente, pero sin verle, porque no se puede ver a Dios. Dios es espíritu y nuestros ojos no son capaces de ver a Dios. Pero eso no quita a que se pueda ver un diálogo confiado y cercano. Y esto el pueblo lo veía. Es decir, fijémonos que Dios hacía que el pueblo fuera consciente de que Dios existe, de que Dios es omnipotente y es santo, pero que hacer alianza con Dios requiere ser santos, requiere vivir de acuerdo con la ley de Dios. Y no, la idolatría hay que descartarla. Y no olvidemos que San Pablo nos dirá que todo pecado es idolatría. Continuemos, versículos 12 al 17. Estamos en el Éxodo, capítulo 33. Moisés dijo a Yahvé: tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me das a saber a quién mandarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y has hallado gracia a mis ojos. Si pues en verdad he hallado gracia a tus ojos, dame a conocer el camino para que yo, conociéndolo, vea que he hallado gracia a tus ojos. Considera que este pueblo es tu pueblo. Yahvé le respondió: iré yo mismo contigo y te daré descanso. Moisés añadió: si no vienes tú delante, no nos saques de este lugar, pues ¿en qué vamos a conocer yo y tu pueblo que hemos hallado gracia a tus ojos, sino en que marches con nosotros y nos gloriemos yo y tu pueblo entre todos los pueblos que habitan sobre la tierra? Dijo Yahvé a Moisés: también a eso que me pides accedo, pues has hallado gracia a mis ojos y te conozco por tu nombre. Yo mismo iré delante de ti y te guiaré. Bueno, fíjense que es muy bonito este texto. El que se diga que Dios conoce a Moisés por su nombre, nos indica esa intimidad que existe, ese amor de Dios hacia Moisés. Pero si se han fijado, Moisés no acepta ese distanciamiento. Quiere que Dios siga estando dentro con su pueblo. Y en el versículo 16, si se han fijado, Moisés se identifica con su pueblo. Es decir, Dios le ha dicho que le conoce por su nombre, es decir, que le ama, que está a favor de él, que le escucha. ¿Y qué dice Moisés? ¿En qué vamos a conocer yo y tu pueblo que hemos hallado gracia a tus ojos? Es decir, si tú dices que me conoces, tienes que conocer igualmente, tienes que amar igualmente a este pueblo. Es decir, se identifica él con el pueblo. Si Dios dice que ama, que conoce íntimamente a Moisés, pues tiene que hacer otro tanto con el pueblo. Es decir, vemos que el amor de Moisés hacia su pueblo es extraordinario. Y Dios le escucha y le dice: también en eso que me pides, accedo. Y por lo tanto, se podrá renovar la alianza. Porque Moisés, con su oración, con su penitencia, con su santidad, ha alcanzado de Dios las gracias que necesitaba el pueblo para convertirse.
y por lo tanto se podrá realizar, se podrá renovar la alianza. Podemos continuar, hemos leído hasta el versículo 17, ¿no? Versículos del 18 al 23. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y Yahvé respondió, yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti mi nombre, Yahvé, pues yo hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia de quien tengo misericordia, pero mi faz no podrás verla porque no puede hombre verla y vivir. Y añadió, ahí en ese lugar te pondrás conmigo sobre la roca. Cuando pase mi gloria, yo te meteré en el hueco de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Luego retiraré mi mano y me verás las espaldas, pero mi faz no la verás. Bueno, como vemos ahí tenemos una expresión muy bonita de una experiencia mística de Moisés, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que realmente Moisés moralmente tenía que sentirse muy solo. No le entendían los demás. Estaba a un nivel de santidad, de unión con Dios, que los demás no le podían entender. Por lo tanto, Moisés siente deseos de conocer mejor a Dios, de verle, de tener una experiencia mayor de Dios. Pero Dios le dice que no puede ver a Dios y seguir viviendo. Por lo tanto, sí le va a dar una experiencia, sí va a tener una experiencia especial de esa santidad de Dios, de esa bondad de Dios, de esa misericordia de Dios, pero nos dice de una manera muy gráfica, lo verá por la espalda, de cara no. Es una manera de hablar, Dios no tiene ni cara ni espalda. Creo que lo entendemos, ¿no? Es una forma de decirle, pues que sí, que Dios accede, que va a tener una experiencia especial de Dios, pero verle no. Eso queda para la otra vida. En esta vida no se le puede ver a Dios. Y vamos al capítulo 34. Veamos los versículos 1 al 4. Yahvé dijo a Moisés, haz 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en ellas lo que tenían las primeras que rompiste, y está pronto para mañana subir temprano y presentarte ante mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni parezca nadie en ninguna parte de la montaña, ni oveja ni buey paste junto a la montaña. Moisés talló 2 piedras como las 2 primeras, y levantándose muy temprano, subió a la montaña del Sinaí como se lo había mandado Yahvé, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Como ven, como ya se puede renovar la alianza, hay que tener las tablas en el que conste este documento, que es la garantía de esa alianza que han hecho con Dios, ¿no? Las primeras las rompió, por cuanto se había roto la alianza, pues ahora tiene que hacer unas nuevas. Tenemos, por lo tanto, que Moisés sube al Sinaí con las montañas para escribir nuevamente las tablas de la ley. Continuemos del 5 al 10. Yahvé descendió en la nube y poniéndose allí junto a él pronunció el nombre de Yahvé y pasando delante de él exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se echó enseguida a tierra y prosternándose dijo, Señor, si he hallado gracia a tus ojos, dígnate, Señor, marchar en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados y tómalos por heredad tuya. Yahvé respondió, he aquí que yo voy a pactar alianza. Yo haré ante todo tu pueblo prodigios, cuales no se han hecho jamás en ninguna tierra ni en ninguna nación, para que el pueblo que te rodea vea la obra de Dios, porque he de hacer cosas terribles. O sea, vemos el momento de esa experiencia que tiene Moisés de la santidad de Dios. Pero observemos que lo único que se puede experimentar es la misericordia y la bondad de Dios. Una experiencia cada vez mayor de esa bondad y de esa misericordia de Dios. Esa misericordia es gratuita. Y se dice que mantiene por generación, 1000 generaciones, y perdona las iniquidades de su pueblo.
Pero fijémonos que claramente en este texto y en otros que podemos encontrar en otros lugares, el pecado tiene consecuencias sociales. Y eso debemos ser conscientes. Se dice que las consecuencias son hasta la tercera y cuarta generación. Pero sin embargo, observen que el bien es mucho más difusivo. No sé si se han dado cuenta. Dice que Dios misericordioso y clemente, tardó la ira y rico en misericordia, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes. Castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, las consecuencias negativas dice que llegan hasta la tercera y cuarta generación, pero las positivas, la santidad, hasta la 1000ª generación. Pero hemos de ser conscientes que nuestra vida no es indiferente a los demás, repercute. Y fijémonos que aquí la importancia de los santos en la Iglesia. Cuanto más santos hay en la Iglesia, cuanto más santidad, más nos beneficiamos. O dicho de otra manera, si vemos que las cosas van mal, tenemos el remedio en la mano. Seamos santos. Porque esa santidad beneficia a nuestra sociedad. En primer lugar, a los próximos, dice, hasta la tercera y cuarta generación, pero a todas partes. Pero como vemos, el Señor acepta la renovación de la alianza. Gracias a esa santidad de Moisés, a su intercesión y a que Dios es siempre fiel. Es decir, observemos que Dios nunca rompe la alianza, nunca. La podemos romper nosotros. Y la tentación de la idolatría, el pueblo de Israel la tuvo, de hecho, hasta el cautiverio de Babilonia. Y nosotros también tenemos esa tentación de la idolatría. Porque no olvidemos que todo pecado es idolatría. Todo lo que ocupe en nuestro corazón el lugar que corresponde a Dios es idolatría. Continuemos los versículos. Hemos leído hasta el 10, del 12 al 16. Guárdate de pactar con los habitantes de la tierra contra la cual vas, pues sería para vosotros la ruina. Derribad sus altares, romped sus cipos y destrozad sus aseras. No adores otro Dios que yo, porque Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. No pactes con los habitantes de esa tierra, no sea que al prostituirse ellos ante sus dioses, ofreciéndoles sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, y tomes a sus hijas para tus hijos y sus hijas, al prostituirse ante sus dioses, arrastren a tus hijos a prostituirse también ellos ante sus dioses. Dios le dará la posesión de la tierra prometida, pero con una condición. Han de abstenerse de hacer alianza con los pueblos de allí. Eran pueblos corrompidos, eran pueblos idólatras. Por lo tanto, fijémonos que se le prohíbe totalmente para evitar que se acaben inclinando igualmente hacia la idolatría, deben evitar toda alianza, incluso todo matrimonio. Que los hijos, o sea, los hebreos no se casen con mujeres paganas de los pueblos donde van a ir, ni al revés. ¿Por qué? Porque les inducirán a la idolatría. Observemos lo importante, lo decisivo que es la fidelidad al Dios único, al Dios creador. A continuación tenemos toda una serie de normas, se van expresando las normas correspondientes a la ley que significa todo esto, y vamos a leer los versículos 29 al 35. Cuando bajó Moisés de la montaña del Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del testimonio, y no sabía que su faz se había hecho radiante desde que había estado hablando con Yahvé. Aarón y todos los hijos de Israel, al ver cómo resplandecía la faz de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él.
Llamólos Moisés y Aarón, y los jefes de la asamblea volvieron y se acercaron, y él les habló. Acercáronse luego todos los hijos de Israel, y él les comunicó todo lo que les había mandado Yahvé en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés hubo acabado de hablar, se puso un velo sobre el rostro. Al entrar Moisés ante Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Después salía a decir a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Los hijos de Israel veían la radiante faz de Moisés, y Moisés volvía después a cubrir su rostro con el velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Yahvé. Bueno, aquí vemos la repercusión incluso física de ese diálogo, de esa cercanía con Dios. Moisés finalmente ha escrito de nuevo las tablas de la ley y baja contento con esas tablas de la ley. Pero ha tenido una prolongada estancia, digámoslo así, de intimidad con Dios. Y esto se ha manifestado en su rostro. Y su rostro brilla de un modo especial. De hecho, fíjense que esto no solamente le pasa a Moisés. Todos hemos visto personas que a lo mejor son muy feas, pero tienen esa comunión con Dios que refleja una bondad, una santidad, una belleza distinta. Bueno, pues esto es lo que ocurre con Moisés. Pero ¿por qué Dios permite que Moisés se manifieste en su rostro esa experiencia de su contacto con Dios, santidad infinita? Porque fijémonos que de lo que se trataba es que el pueblo de una vez se diera cuenta, se convenciera de que Dios existe, de que Dios es Dios, y que Moisés realmente se comunicaba con Dios, tenía relación con Dios, y les transmitía, por lo tanto, palabra de Dios. Y entonces tenemos este detalle de que, claro, Moisés no sabe que su rostro brilla de un modo especial, y los israelitas pues tienen miedo de acercarse. Es una manera especial de reflejarse esa santidad de Dios. Recordemos que, por ejemplo, San Pedro, después de la multiplicación de los peces, le dice a Jesús: apártate de mí que soy un pecador. Es decir, la experiencia de nuestro pecado frente a la santidad de Dios. ¿Qué hace Moisés? Pues se cubre con un velo, pero observemos que cuando iba a la tienda para hablar con Dios se quitaba el velo. Ante Dios no tiene velo. Luego, cuando tenía que hablar al pueblo, también se lo quitaba, pero después se lo ponía. Es muy curioso la interpretación que da San Pablo a este fenómeno, a este hecho de que Moisés se ponga ese velo para dar confianza al pueblo, para que el pueblo se sienta con más confianza, acercarse a él. Podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos 6 al 8. Él nos capacitó como ministros de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de muerte escrito con letras sobre piedras fue glorioso, hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moisés a causa de su resplandor, con ser transitorio, ¿cuánto más no será glorioso el ministerio del Espíritu? Es decir, compara el ministerio de Moisés, de ese en contacto con Dios, que se refleja físicamente, si aquello que era, al fin y al cabo, la ley que Moisés transmitía, nos dice, era letra. No, como lo explicará de una manera más clara todavía en el capítulo 7 de Romanos, no nos daba la gracia para vivir de acuerdo con la ley. Es decir, la ley de Moisés nos decía claramente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Pero no nos daba no daba la gracia para vivir de acuerdo con ello. En cambio, Cristo nos da la gracia para poder vivir. Y los ministros que nos transmiten ese mensaje y consiguientemente también la gracia son los sacerdotes, los ministros de la nueva alianza. Por lo tanto, si el ministerio de Moisés fue tan glorioso, ¿cuánto más es el ministerio entre nosotros, cristianos, el ministerio sacerdotal? Pero también tiene otro aspecto. Fijémonos en los versículos del 12 al 16, del misma carta a los Corintios.
Teniendo puesta la esperanza procedemos con plena franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en una gloria destinada a perecer. Pero sus entendimientos estaban velados y lo están hoy por el mismo velo que continúa sobre la lección de la antigua alianza, sin percibir que solo por Cristo ha sido removido. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo persiste tendido sobre sus corazones, mas cuando se vuelvan al Señor, será corrido el velo. Es decir, San Pablo hace ver que, de hecho, los ministros del Evangelio actúan con toda libertad, no necesitan cubrirse, pero que, de hecho, ese velo, dice San Pablo, permanece entre los hebreos que no se convierten y les impide conocer el fondo, el mensaje. Entonces, dice que llegará un momento en que Dios correrá ese velo y entonces lo verán. Pero mientras Dios no corra ese velo, no lo pueden entender. Es decir, se habla, por lo tanto, veladamente de que efectivamente el pueblo de Israel se convertirá. Pero Dios tiene que quitarles el velo, que no le permite ver a Cristo y su mensaje. E incluso el Antiguo Testamento, porque dice que cada vez que leen el Antiguo Testamento tienen ese velo que no les permite verlo, porque en el Antiguo Testamento se puede conocer a Jesús. Recuerden que Jesús le dijo a los fariseos, leéis las Escrituras, y evidentemente se trataba del Antiguo Testamento, ellas dan testimonio de mí, ¿se acuerdan del Evangelio de San Juan? Por consiguiente, a través del Antiguo Testamento también podemos conocer a Jesús, aunque evidentemente en el Nuevo Testamento está de una manera mucho más explícito, mucho más manifiesto. Bien, como vemos, por lo tanto, el resultado es que gracias a esa intervención de Moisés, a esa intensa oración y penitencia de Moisés, alcanza de Dios gracias para que el pueblo se convierta. Son lo que se llama gracias actuales, que es muy importante darnos cuenta de la realidad de las gracias actuales, porque fijémonos que las gracias actuales se diferencian de lo que se llama gracia santificante. O sea, todos son gracias, es decir, todos son dones gratuitos de Dios. Pero la gracia santificante es la vida de Dios en nosotros, que hemos recibido en el bautismo y que con un pecado grave lo podemos perder. Esa gracia, esa vida divina en nosotros, repito, es algo estable, que está mientras no cometamos un pecado grave. Pero las gracias actuales son llamadas, luz en nuestra mente, impulso a hacer una cosa buena o dejar de hacer una cosa mala. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la historia de Zaqueo? Que es muy conocida, ¿no? Zaqueo vivía en Jericó, Jesús había pasado por Jericó muchas veces, y aquella ocasión, cuando es la última vez que Jesús pasa por Jericó, puesto que llegará a Jerusalén y morirá, Zaqueo siente deseos de ver a Jesús. Esto es una gracia actual. Pero la gracia actual nos deja libres. Yo puedo aceptarla o no aceptarla. Si la acepto, Dios me da otra gracia actual para que la pueda llevar a cabo. Recordemos que Zaqueo efectivamente se pone a correr para adelantarse al grupo y subirse a un árbol. Todo esto, fijémonos, que como consecuencia de esas continuas gracias actuales que Zaqueo recibe y que corresponde, llega el momento del encuentro con Cristo y de su conversión. Bueno, pues nosotros continuamente estamos recibiendo gracias actuales. Sería bueno que seamos conscientes de ello. Y las gracias actuales, por eso se llaman actuales, o las acepto y colaboro en el momento que las recibo o las pierdo. No puedo decir, bueno, ahora no, lo haré mañana. No. O lo haces ahora o la has perdido. Son gracias actuales. Bien, pues Moisés, con su oración y con su santidad y con su penitencia, alcanzó para los hebreos muchas gracias actuales que les ayudaron a conseguir la conversión. Y eso es lo que nosotros podemos alcanzar a nuestros familiares y personas que conocemos
que nos gustaría que fueran mejores cristianos y que quizás no sabemos convencerles. Es que tiene que convencerles Dios, tiene que moverles Dios. Y con nuestra oración, con nuestra santidad de vida, podemos alcanzarles esas gracias actuales que les muevan a acercarse a Dios.